cuando nos adelantamos al plan de Dios. Una de las lecciones más importantes en la vida es aprender a escuchar a Dios. Si no lo escuchamos, no sabremos qué hacer. Si lo escuchamos, entonces debemos decidir si lo obedecemos o desobedecemos. Pero ¿cómo sabremos cómo quiere Dios que vivamos si no aprendemos a escucharlo? Y no solo a escucharlo, sino también a reconocer que el tiempo de Dios es siempre perfecto. Y no siempre coincidimos con su tiempo. Quizás haya razones propias, egoístas, pero aprender a escucharle y también a acatar su tiempo es una gran lección en la vida. Y mucha gente pierde sus bendiciones al no esperar el tiempo oportuno. Tienen sus propias ideas, se desesperan, se preocupan, escuchan noticias, escuchan a los demás y ahí siguen, sin detenerse a pensar. Dios, ¿cuál es tu plan? ¿Qué quieres que haga? ¿Cuándo quieres que lo haga? ¿Cómo quieres que lo haga? ¿Cuál es tu voluntad en mi vida? Creo que nuestro fracaso en buscar su consejo y dirección al tiempo es un asunto grave. Acompáñeme al capítulo 12 de Génesis. Eso es lo que Dios dijo a Abraham. Le dijo: «Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra». Bien, creo que más que evidente no podría ser. Esto no podría ser más claro. Así que Dios dejó muy claro lo que Abraham debía hacer y lo que él haría. Pero en vez de seguir las instrucciones de Dios, cometió un desliz por aquí y otro desliz por allá. Y mire, preste mucha atención. Dios nos conoce a la perfección, sabe cuál es su voluntad y propósito para su vida y no hace sugerencias. Dios da órdenes, porque sus órdenes vienen de una mente, de una voluntad y un propósito del todo perfectos. Nunca le pediría que haga algo que no encaje en su voluntad para su vida. Y su voluntad siempre es la mejor opción. Y si se fija en este pasaje de la Biblia, no solo le prometió un heredero, sino que dijo: «En efecto, ve afuera y mira el cielo y las estrellas, así será tu descendencia». Y le dijo que serían esclavos en Egipto 400 años, pero le dijo que él iba a morir en paz y en buena vejez, y que tendría una tierra de herederos. Y Dios hizo exactamente lo que prometió. Bien, fue decisión de Dios, porque dice: «Haré tu nombre grande». Y todos los creyentes podemos rastrear nuestro linaje hoy mediante Jesús hasta Abraham. Y vayamos al capítulo 16 de Génesis. Habían pasado algunos años desde que Dios le hizo la promesa. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Cuando dejó su hogar se fue a Canaán, tierra elegida por Dios. Al llegar había una gran hambruna, así que va hacia el sur, a Egipto, y no tenía por qué traer a Agar de Egipto a su familia. Abraham fue una gran elección de Dios, pero cometió errores. Y cuando Dios dice algo, no dice: «Hazlo si te parece, no dejes de hacer esto y eso». No. Él dio instrucciones claras, porque conocía el futuro. Dijo entonces Sarai a Abraham: «Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella». Y Abraham escuchó la voz de Sarai y siguió cometiendo errores. Creemos que un hombre escogido de Dios lo escucharía, pero quiero que vea esto. Y Sarai, mujer de Abraham,
tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: «Mi afrenta sea sobre ti». Pero, ¿de quién fue esta idea realmente? Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Lo que vemos no es más que un acto de desobediencia. No pudo esperar a Dios y escuchó las voces equivocadas. Y la gente aún escucha voces equivocadas. No esperan a Dios, quieren todo ya. Si no entiendo cómo podría hacerlo Dios, yo mismo lo haré. Mucha gente, la mayoría, vive en desacuerdo con Dios, fuera de su voluntad, actuando por su cuenta, porque el asunto no sale como pensaron. Dios tiene un plan para su vida, y si sigue este plan le irá mejor. No importa lo que alguien más le diga. Si sigue su propio plan, estará solo. Recuerde esto, que el Dios que lo creó, quien es infinito en inteligencia, conoce todo su pasado, su linaje, su presente y su futuro. Dios tiene el mejor plan para usted, sea lo que sea, pero debe aprender a escucharlo. Si no aprende a escuchar a Dios, ¿cómo le obedecerá? Si no le obedece, ¿cómo experimentará las bendiciones de Dios? Es así de simple. Enseña a sus hijos a ser obedientes, pero ¿vive en desobediencia? Dios dice que obedezcamos porque sólo Él nos tiene lo mejor. Y así, por su desobediencia y renuncia a esperar en Dios, Sarai logra lo que quiere. Pero no solo logra lo que quiere, sino muchos días y años de dolor, aflicción, discordia, conflicto y demás. Así que tiene un hijo, y Abraham tiene 100 años. ¿Por qué Dios esperó tanto? ¿Por qué no hizo algo antes? Porque quería proclamar ante el mundo que su elección, su estirpe, sería un milagro de Dios. Tenía un plan, fíjese, y esa es la razón por la que su vida de oración debe ser tan importante para usted. Escuchar a Dios. Dios, ¿qué quieres que haga? Pienso en todo lo que sucede en la vida de una persona, lo cual es un claro ejemplo de lo que pasó aquí. Y no queremos esperar el tiempo de Dios, sino que sea ya. Por ejemplo, queremos comprar una casa. ¿Es la voluntad de Dios o no? Y usted dirá, mire, hemos esperado y ya basta de esperar. La queremos ahora. Pero se adelantó a Dios, porque así le pareció y no le pidió su dirección. Yo creo que hay gente, por ejemplo, que en su búsqueda de un empleo en la vida, cuando éste aparece dicen, es mejor que lo acepte, es lo mejor que puedo hacer. Usted no lo sabe, nadie sabe lo que Dios planea para usted, ya sea comprar algo o casarse con alguien, o lo que sea, ir a la universidad, especializarse en algo. Bueno, esto es lo que haré, pero ¿le ha preguntado a Dios? ¿Lo ha dirigido Dios o no? Escuchar a Dios es parte vital de la vida cristiana. Escuchar a Dios es parte de la vida. Dios lo sabe todo y ha planeado lo mejor para usted. Y usted tomará sus propias y necias decisiones porque no puede esperar. Sí puede esperar, pero no quiere. Y deberá pagar el precio por no esperar. Mire, su propia vida. ¿Vive según el plan y la voluntad de Dios para su vida? ¿Le pide orientación y consejo en su vida? ¿Le pregunta sobre el tiempo oportuno en su vida? ¿O solo toma decisiones propias? No tengo tiempo. Sí lo tiene. Dios podría quitarlo de en medio así, si quisiera. Sí tiene tiempo para esperar en Dios. Es lo mejor, siempre lo mejor. ¿Y bien qué ocurre? Decidimos adelantarnos a Dios. No tomamos buenas decisiones, solo tomamos decisiones que nos gustan de momento. Y quisiera decirle a cada universitario
que antes de tomar una decisión en su carrera particular, en lo que quiere hacer o en su especialidad, debe preguntarle a Dios. No querrá perder su tiempo ni malgastar su vida después de graduarse, ¿verdad? Pero si cree que es bastante listo para decidir sin necesidad de Dios, he oído tantas veces eso. ¿No necesita a Dios? Claro que sí. Si no cree que necesita a Dios, mire, ningún título superará su ignorancia si cree que no necesita a Dios. Usted puede obtener cualquier título o diploma de cualquier universidad, pero si cree que es más listo que Dios, ya ha fracasado. ¿Y qué pasa entonces? Escuchamos a los demás. Bueno, creo que debe hacer esto. ¿Es lo que Dios dijo? ¿Es lo que Dios dijo o solo lo que yo dije? Y a menudo la gente es engañada por la apariencia. Me quiero casar con ella porque es hermosa. De modo que decidimos de acuerdo con la apariencia, y esa no es la voluntad de Dios. A veces solo es cuestión de impaciencia. Yo creo en Dios, espero en Dios, pero solamente esperaré hasta aquí. ¿Se imagina decirle a Dios que usted tiene un plazo limitado que le dará antes de elegir a alguien con quien casarse? Y al casarse empieza una vida de crisis, conflicto, separación y al fin el divorcio. Escuchar a Dios es algo indispensable para andar con Dios. Y andar con Dios es algo indispensable para vivir una vida que traiga satisfacción, paz, gozo. Todo lo que necesite, Dios lo proveerá. Y a veces la gente, por temor al fracaso, se adelanta al plan de Dios. Mire, si no hago esto, y si no hago aquello, y si no hago tal cosa, me perderé esto. Preste mucha atención. Usted nunca perderá si obedece a Dios, porque Dios sabe todo sobre su futuro. Y también sabe qué lo hace tropezar, y conoce sus flaquezas y las áreas donde le ayudará a vencer. Si usted empieza en la vida sin Dios, va en la dirección equivocada. Y cuando se somete a Él, permite que Dios Todopoderoso, quien lo sabe todo, lo lleve a tomar decisiones correctas todas las veces. Pensando en mi propia vida, a los 14 años ya sabía que Dios me decía: debes predicar el Evangelio. Es lo único que me dijo en ese punto de mi vida. Y acabé la secundaria y la universidad sabiendo lo que Él quería que hiciera, así como al terminar el seminario y lo demás. Dios le dirá lo que quiere que haga si se lo pregunta. No significa que Él le hará saber su vida entera, pero sí el siguiente paso, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Dios se interesa en su éxito si le obedece. Y no significa que tendrá éxito siempre, o que será rico, o que tendrá todo en la vida cuando lo quiera, sino que su vida estará completa y llena de gozo, paz y felicidad. Habrá sufrimiento, dolor y pérdida, sí, pero al final sentirá satisfacción y plenitud en la vida. La gente teme fracasar si no lo hace ahora. Es la mentira del diablo. No se trata de su edad, sino de cuál es la voluntad de Dios. Esa es la clave. Y a veces tememos que nos perderemos algo. Y luego está el problema de la falta de fe. No creo que Dios tenga un plan para mi vida. No creo que tenga que esperar. No creo esto, no creo lo otro. ¿Qué es lo que cree? Es decir, si no cree a Dios, ¿en qué cree? Si no cree que Dios tiene una voluntad para su vida, ¿está aquí por accidente o debido a sus padres y todo depende de usted en este mundo loco y arruinado? ¿Depende de usted decidir lo que va a hacer y dónde lo hará y todo eso? Me pongo a pensar en cuántos estudiantes no estarían hundidos en deudas al terminar la universidad, debiendo $2,000 o más a la facultad. ¿Es lo que Dios quería que hiciera? Él siempre nos tiene lo mejor. No dice lo más fácil, sino lo mejor al final. Así que pagamos las consecuencias al no esperar en Dios. Un ejemplo perfecto. Sara dijo: bien, ya he esperado bastante,
y ya he envejecido y no podré tener hijos. Así que tomemos a esta esclava egipcia y que sea mi sustituta. Esa no era la voluntad de Dios. Dios la perdonó a pesar de eso, y no fue el único error que cometió. Pero aquello, fíjese, parecía lo más simple y correcto. No siempre podemos fiarnos de la apariencia, ni podemos fiarnos de su importancia, ni tampoco fiarnos de cuántas veces lo aprueban. ¿Cuál es la voluntad de Dios en su vida? Por tanto, hay consecuencias cuando nos adelantamos a Dios, y una de ellas es que nos privamos de lo mejor de Dios. Piense en eso. Usted puede adelantarse y tomar una decisión y arreglárselas por un tiempo o incluso toda la vida. Pero se ha perdido lo mejor de Dios. Mire, no tenemos más que un viaje aquí. Lo sabe, ¿no es cierto? Solo tenemos un viaje. Bien, ¿y por qué tomar otro rumbo cuando no debemos? Nos privamos de lo mejor de Dios. Retrasamos el propósito de Dios en nuestra vida. Cuando nos desviamos, el propósito de Dios se interrumpe, no se completa. Equivocamos el rumbo y a veces la gente debe pasar por un desastre antes de entregarse a Dios y estar dispuestos a decir: Señor, quiero hacer tu voluntad. Lo eché a perder todo, te pido que me perdones. ¿Lo perdonará? Sí. ¿Lo sacará adelante? Sí. ¿Podrá cumplir su voluntad en su vida? Tal vez sí, tal vez no. Depende de lo que sea. Dios da una segunda oportunidad. 3, 4, 5, aleluya, 10, 11, 12, toda clase de opciones. Pero cada vez que nos damos prisa y elegimos mal, perdemos. Y luego experimentamos discordia en nuestra vida. Cuando no esperamos en Él, habrá discordia. La vida produce situaciones que crean discordias. Pero si nos entregamos a Él, nos permitirá continuar, crecer en medio de ellas, ser mejores a causa de eso y seguir su voluntad sea como sea. Asimismo, sufrimos decepciones en la vida. Fuera de la voluntad de Dios, se decepcionará. Yo creo que mucha gente piensa que lo tiene todo y toman un rumbo en la vida fuera de la voluntad de Dios diciendo: mire, ¿qué puede pasar en esta situación? Con tanta bendición, no hay duda de que hacemos lo correcto. No necesariamente. Quizá sus padres puedan costear sus estudios y parte de su vida, pero eso no significa que esté en la voluntad de Dios. Y no los tendrá siempre. Lo importante es, ¿qué quiere Dios? Y también tiene que preguntarse: ¿soy lo bastante sabio para hacer un alto ahora y decir: Señor, ¿qué quieres en mi vida? ¿Qué deseas hacer en ella? ¿Cuál es el paso que sigue según tu plan y tu voluntad? Y ahora quizás usted diga: ¿y bien cómo sé que Dios me hablará? Porque lo prometió. Dijo así, escuche bien, dijo: este es Dios. Él actúa a favor de quien espera en Él. Cuando decimos: Señor, no sigo más, quiero saber cuál es el siguiente paso en mi vida, Dios estará ahí y nos dirá cuál es, si confiamos en Él. Pero si usted no confía, no tendrá su dirección. Dios no puede dirigirlo si vive en pecado. Tiene que elegir. Asimismo, imagino que en algún momento estará a la espera de una derrota tras otra y quizás de la destrucción en su vida. Vea lo que pasa en la vida de los demás y no tiene que ser así. Así que, el asunto es: ¿cómo viviré mi vida? ¿La viviré según la voluntad de Dios y lo seguiré? Quizá no tenga esto y lo otro, pero querré saber cuál es su voluntad para mi vida. Y no es cierto que la dicha, el gozo, la paz, el contentamiento y la satisfacción son más valiosos que un montón de dinero. Son mucho más valiosos que la notoriedad y todo lo demás. Pero es nuestra decisión. Todos decidimos eso a diario. ¿Seré obediente a Dios hoy o no lo seré? ¿Seguiré los pasos de un Dios que me ama incondicionalmente, que ha prometido darme dirección y ha prometido
proveer para mi vida y darme lo mejor, lo escogeré a Él. ¿Escogeré la voz de Dios o escucharé el llamado del mundo e iré hacia allá? Es una opción. Y ojalá pudiera hablar con cada uno de ustedes ahí que ya han estropeado su vida. Tomó decisiones en su vida por las que ahora sufre. Y déjeme decirle esto, Dios lo perdonará si le pide perdón y entrega su vida a Jesucristo. Y pienso en todos ustedes, que atraviesan situaciones y circunstancias y que están donde saben que no deben estar, arruinando su vida y su futuro. Si está dispuesto a parar y a pedirle a Dios que lo perdone, y recibe a Cristo como su Salvador y le entrega su vida, lo aceptará donde se encuentra y cambiará del todo su vida. La decisión es suya. Si confesamos nuestros pecados, fiel y justo es Dios para perdonarnos y llevarnos en la dirección correcta. ¿Usted lo haría? ¿Quiere lo mejor de Dios? Le aseguro que nadie más puede elegir eso por usted. Dios ha elegido lo mejor. Si desea escuchar, puede experimentar lo mejor. Dios está dispuesto a perdonarlo, limpiarlo de su pecado y darle un nuevo inicio. Es su decisión. Y mi oración es que tome una decisión sabia. Él escucha. Y recuerde esto, que es algo que no puede cambiar. No puede. Usted siega lo que siembra. ¿Y qué ha estado sembrando? Y siega más de lo que siembra. ¿Dónde está usted? Y siega después de sembrar. No puede evitar o esquivar lo que siembra. Puede ser perdonado, pero eso no cambia nada. Mientras tenga la oportunidad, pida perdón a Dios y que le limpie. Pídale un nuevo comienzo. Ya tenga 16 o 60, puede tener un nuevo comienzo. ¿Será el plan original que Dios tenía para su vida? No, pero lo aceptará donde está. Usted no sabe si llegará a los 67 o no, tampoco cuánto tiempo vivirá. Así que, si lo piensa bien, es hora de una decisión entre usted y Dios por medio de su Hijo Jesús. Entréguele su vida a Él y vea lo que hará. Quedará sumamente sorprendido. Y esa es mi oración por usted. Padre, gracias porque puedes salvar a cualquiera. Estás dispuesto a salvar a cualquiera. El perdón que Jesús proveyó mediante su muerte en el Calvario soluciona cualquier clase de pecado. Te pido que toda persona que oiga este mensaje pare, piense, confiese y se arrepiente de su pecado y te dé su vida, y luego que te vea actuar admirablemente en ella. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de salirnos de la voluntad de Dios, Dios ha dejado muy claro en su palabra que tiene un propósito, un plan y una voluntad para nuestra vida. ¿Y alguna vez ha pensado en eso en su vida? Piénselo. No solo tiene un plan, un propósito y una voluntad para nosotros, sino que envió al Espíritu Santo a morar en nosotros para esclarecer ese plan. Y no solo eso, sino también para ayudarnos, pese a lo que enfrentemos en la vida, a cumplir ese plan. No podemos ver a alguien más y decir, este es el plan de Dios para tu vida. Dios nos da a conocer su plan de manera individual. Algunas veces es más claro que otras, y debido a que tiene una voluntad, un propósito y un plan para nosotros, Él ha escogido lo mejor para nuestra vida. Quien quiera que sea usted, donde esté, el plan de Dios es lo mejor. Ahora, si usted decide seguirlo o no es otra cuestión. Pero al pensar en las Sagradas Escrituras, lo veo a la luz de esto. La mejor vida es la que se vive en la voluntad de Dios. Esa es la mejor vida. Ahora, la elección es nuestra. No tenemos que andar en su voluntad. Dios tiene un plan, un propósito y una voluntad. No está obligado a ella. Usted puede elegir lo que quiera. Pero deseo recordarle algo. Si decide vivir fuera de la voluntad de Dios,
escoge pagar el precio de desobediencia a Dios. ¡Qué insensatez! Cuando el Dios de amor ha escogido lo mejor para nosotros y no elegimos eso, sino lo que creemos que es lo mejor, que nos dará más deleite y placer. Entonces, al pensar en todo esto, pienso en las consecuencias dolorosas que a menudo sufre la gente por las decisiones que toman y luego se preguntan ¿por qué? ¿Por qué Dios bendice a fulano así? ¿Y por qué permite esto en mi vida? No siempre podemos explicar esto, pero algo es seguro. Si sabe que vive la voluntad de Dios, Él lo dispondrá para su bien. Cuando sabe que vive fuera de la voluntad de Dios, sufrirá las consecuencias. Y pienso en el título de este mensaje, y tuve que pensarlo por mucho tiempo. El título es Antes de salirnos de la voluntad de Dios. Así se titula, Antes de salirnos de la voluntad de Dios. Las mejores consecuencias son al hacer su voluntad, las peores al hacer la nuestra. Pero la mayoría de la gente no descubre eso, ni lo entiende, sino hasta que ya es tarde en su vida. Así que hemos hablado de la voluntad, del propósito y el plan de Dios para su vida. ¿Dónde ha estado? ¿Dónde está? ¿Dónde tiene pensado estar? Y si tiene la intención de hacer los cambios necesarios para que Dios pueda hacer su perfecta voluntad en su vida de ahora en adelante. ¿Nos perdona Dios por el pasado? Sí. ¿Está dispuesto a levantarnos donde estamos y guiarnos a donde quiere que estemos? Sí, lo está. Así que no podemos cambiar el pasado, pero podemos cambiar la dirección en que vivimos hoy, en nuestra manera de pensar, nuestros hábitos y dónde pensamos estar en el futuro. Podemos cambiar eso, porque en nosotros mora la persona del Espíritu Santo para ayudarnos a hacer cualquier cambio que sea necesario. Así que deseo que considere las consecuencias ineludibles de vivir fuera de la voluntad de Dios. Y ahora usted dirá, ¿eso es lo que usted piensa? No. No son mis opiniones. Hablamos de las consecuencias ineludibles, consecuencias inescapables que pasan en la vida de alguien, diversas personas y consecuencias, como resultado de vivir fuera de la voluntad de Dios. Como resultado de decir, ¿sabes qué? Quiero vivir mi vida a mi manera. Sé lo que pienso que quiero en la vida y estoy dispuesto a conseguirlo. Estoy dispuesto a tenerlo, cueste lo que cueste. Pero quiero vivir a mi manera. Pues puede hacerlo a su manera si lo decide. Pero vayamos a Colosenses. Colosenses es una de las epístolas más hermosas, más informativas del Nuevo Testamento. Y el apóstol Pablo ha estado hablando de cómo andar en la vida cristiana, y llega al versículo 18, y comienza a hablar de los esposos y esposas, cómo deben tratarse, y tratar a sus hijos, etc. Y luego habla de los siervos, cómo deben ser tratados. Y luego dice, escuche desde el versículo 23 de Colosenses 3, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. O sea, ponle todo el corazón, como para el Señor, como si trabajara para Él y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y a veces creemos que nos ocupamos de lo nuestro. No. La verdad es que una vez salvos, nos volvemos siervos de Jesucristo y no debemos olvidar que lo servimos cada día. Si usted no piensa en Él y no lee la palabra de Dios y no ora en la mañana antes de comenzar el día, todo gira alrededor de usted, su trabajo y sus amistades. Pero escuche lo que dice la palabra. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y ahora, mucha atención. ¿Vio eso? Porque a Cristo el Señor servís. Cuando se levante en la mañana, recuerde eso.
Lo que sea que haga, donde sea que trabaje, es a Cristo a quien sirve. Es a Él a quien rendirá cuentas. Mire, más el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Vea este versículo. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Hemos estado hablando de su voluntad, de su propósito, de su plan, y aquí hay una advertencia sencilla, que es: no se puede vivir fuera de la voluntad de Dios y ser feliz. Quizás lo intente y sea exitoso, puede que sea exitoso en algunos aspectos, pero no en lo que respecta a vivir. Entonces, fíjese cómo lo dice: mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. O sea, no importa cuál sea su ocupación, las leyes de Dios se aplican por igual a todos sin excepción. Al estar delante de Dios daré cuenta por todas mis oportunidades y cómo reaccioné. Al estar ante Dios usted dará cuenta por sus oportunidades y cómo reaccionó. Y note que dice: no hay acepción. Piense en eso. Dios es imparcial, sin parcialidad. O sea, no me saldré con la mía con algo inaceptable para alguien más y tampoco usted. Nos presentamos ante Dios Santo, quien nos ha dado su propósito, su voluntad, su plan para nosotros, y le daremos cuenta de nuestra vida. Lo que me recuerda a este versículo de Gálatas: todo lo que el hombre sembrare, dice la Biblia, eso también segará. En su familia, entre sus amigos, colegas, en salud, en fe, como sea, lo que sembremos, eso segaremos. Y luego dice en Números 32, versículo 23, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. O sea, no a algunas personas, sino a todos. Y aquí hay 3 declaraciones. No hay acepción de personas. Cosechamos lo que sembramos, y nuestro pecado nos alcanzará. Así que tenemos que elegir: o bien puedo seguir la voluntad de Dios, que es lo más sabio que puedo hacer, o puedo escoger actuar a mi manera. Y con Dios no hay parcialidad. Si escojo actuar a mi manera, sufro los resultados. Si usted decide actuar a su manera, sufre los resultados sin excepción. Y ahora, lo que deseo hacer es llevarle por un breve recorrido de lo que significa salirnos de la voluntad de Dios, porque estamos hablando de la frase. El título es: antes de salirnos de la voluntad de Dios. Así que antes de salirnos de su voluntad, veamos esto. Adán y Eva lo tenían todo perfecto. No podía haber nada que agregar ni mejorar en el huerto del Edén. Pero ellos decidieron, por un acto de voluntad propia, desobedecer a Dios y escuchar la voz equivocada, y salirse de la perfecta voluntad de Dios, donde no había necesidad ni problemas, sino vivir en la presencia de Dios Todopoderoso, con su creación perfecta, y disfrutar la vida, y disfrutarse el uno al otro para siempre. Pero eso no fue lo que hicieron. Y luego deseo que pensemos en la maldad de los días de Noé. Sucedieron muchas cosas desde Adán y Eva hasta los días de Noé. Y la gente se había resignado a vivir como querían. Empeoró tanto a los ojos de Dios que dijo: lo destruiré todo. Pero Dios encontró a alguien, Noé, quien decidió obedecerlo, y Dios dijo: hay tanta maldad desde el Edén que voy a destruirlo todo de la faz de la tierra y comenzaré de nuevo. Y alguien dirá: pues eso no suena muy justo. Claro que sí. Mucha atención. Dios no hace excepción. Cosechamos lo que sembramos, más de lo que sembramos y después de sembrarlo. Y no podemos cambiar eso. Adán y Eva lo tenían todo perfecto. Lo dejaron. En los días de Noé había tanta maldad. Dios lo salvó de una sociedad difícil de describir. Y luego Dios escogió a una nación llamada Israel,
y sirvieron cientos de años bajo el yugo egipcio, y Dios decidió salvarlos de la esclavitud egipcia. Luego pasaron por un periodo de tiempo en el cual recibieron los 10 mandamientos. Dios les enseñaba cómo vivir y cómo adorarlo, ofreciéndoles lo mejor. Lo desobedecían, desobedecían, pero Dios tenía algo en mente, porque su propósito, plan y voluntad para sus vidas era darles una tierra donde pudieran servirlo libremente. Dios sería su Dios, demostraría su gran amor por ellos, porque los escogió. Así que tuvieron la oportunidad de tomar la tierra, y cuando llegó el momento dijeron: bueno, no sabemos sobre eso, hay gigantes en la tierra. Y comenzaron a quitar la mirada de Dios para ponerla en lo que habían escuchado. Escucharon de gigantes y escucharon de la tierra y de lo fructífera que era, pero también escucharon que había peligros y algunos perderían la vida. Dios tenía un propósito, un plan y una voluntad. Ahora, recuerde esto. Cualquiera sea el propósito, el plan y la voluntad de Dios para su vida, recuerde esto. Tiene la omnipotencia, la omniscencia y la omnipresencia de Dios con usted en cada aspecto de su vida, sin excepción. ¿Escuchó eso? Algunos sí. Entonces, recuerde que tiene el propósito, el plan y la voluntad de Dios, su omnipotencia, su omniscencia y su omnipresencia, para acompañarle en lo que sea que Dios disponga que atraviese. Pero ellos decidieron: quizás no sea tan hermosa como Josué, y estos otros dicen que será, así que no lo haremos. Y pasaron la noche llorando, hablando entre ellos, de seguro, ¿y haciendo qué? Rebelándose contra Dios por no creer que su propósito, su plan y su voluntad eran lo mejor. Creían que lo de ellos era mejor. ¿Sabe para qué era mejor? Dios dijo: este es el resultado. 40 largos años en el desierto con todas las serpientes, buscando qué comer, con todos los enemigos que enfrentarán. Y les costó 40 años, toda una generación. Ahora piense en esto. Antes de salirse de la voluntad de Dios, anótelo. Se paga un precio. Siempre hay un precio que pagar al salirse de la voluntad de Dios. Canaán, con todo lo que Dios Todopoderoso pudo crear para ellos, lo creó para ellos. Dios vencería a sus enemigos. Y escogieron el temor, la duda y escuchar las voces equivocadas. Decidieron no tomar su propósito, no seguir su plan, no creer en su poder para hacerlo. 40 años, toda una generación murió en el desierto por creer que su propio plan era mejor. Permítame decirle algo. Hay toda una generación hoy que ha decidido vivir en el desierto. Ha escogido vivir en el desierto espiritual. Ha escogido vivir sin Dios. Ha escogido vivir lejos de Dios. No el propósito de Dios, no el plan de Dios, no la voluntad de Dios, su propio plan, su propia voluntad y su propio propósito. Pero no podemos ser mejores que Dios. Él tiene un propósito, un plan y una voluntad. No es el propósito, el plan, ni la voluntad de alguien más. Se trata de Dios Santo. Su propósito, su plan y su voluntad para nuestra vida. Obedecerlo en medio de una generación que no quiere obedecerlo, que quiere vivir a su manera. Y leemos en la Biblia que cuando queremos hacer nuestra voluntad y no la de Dios, podemos hacerla. Su propósito, su plan, su voluntad, lo hacemos de lado. Mucha gente, algunos, sus compañeros de trabajo, su familia, otros, sus amigos, no el propósito de Dios, no el plan de Dios, no la voluntad de Dios, sino los suyos. Pero hay una consecuencia, hay una penalidad, siempre hay un precio por salirse de la voluntad de Dios o no tenerla en cuenta. Y dije que le llevaría en un breve recorrido para mostrarle una y otra vez, sucede lo mismo. Ahora hablemos de un caso.
Tomemos, por ejemplo, a Sansón. Dios bendijo a Sansón con poder asombroso, casi milagroso. Le dio un secreto y le dijo: nunca debes cortarte el pelo. El día que lo hagas, perderás tu fuerza. Así pues, los primeros años de su vida, venció a los malvados una y otra vez. Y luego conoció a Dalila. Y entonces el enemigo encontró a Dalila y le ofreció un gran precio si descubría su secreto. Una y otra vez ella lo tentaba y él no cedía, porque Dios tenía un propósito, un plan y una voluntad para su vida: vencer a los enemigos de Dios. Vencer a los enemigos de Dios, y tenía el poder para hacerlo. Y usted sabe el final de esta historia. Por fin, en un momento de debilidad, él le contó su secreto, dado por Dios: cortarse el pelo. Y ella se lo corta. ¿Dónde terminó él? En la cárcel. Lo próximo que sabemos es que lo dejaron ciego. Luego, que está dando vueltas en un molino. Después, cuando lo trajeron para demostrar su derrota, Dios lo usó en su actitud contrita ante Dios y derrumbó todo el Coliseo, trayendo muerte al enemigo. El propósito de Dios, el plan de Dios y la voluntad de Él para su vida. Sansón era símbolo de fuerza y el poder de Dios para la gente temerosa de Dios, y por lo que sea que le ofreció Dalila, le costó todo. El plan de Dios es perfecto. Si insisto en tener mi voluntad, mi propósito y mi plan, puedo tenerlo, pero a un precio. No olvide este mensaje. Hay una penalidad que es inevitable por ignorar a Dios Todopoderoso, sea quien sea usted. Hay una penalidad por pasar por alto la voluntad de Dios. Luego está David. Lo conocemos como el joven pastor de ovejas que mató a Goliat. Y sabemos qué maravilloso era ese joven. Era el mejor amigo del hijo del rey. Y sabemos muchas cosas buenas de David. ¿Y cuántos padres le ponen el nombre de David a sus hijos? Pero un día en que debió haber estado con sus soldados enfrentando al enemigo, decidió quedarse en casa. Y luego Satanás le tendió una trampa. Preste mucha atención. Satanás le entrampará con lo que sea necesario para hundirle, si usted no ha propuesto en su corazón vivir conforme a la voluntad, al propósito y al plan de Dios. Entonces mi título: antes de salirse de la voluntad de Dios, piense, ore, piense, ore, vuélvase a Dios. Así que David se paseaba por la terraza, por casualidad, se asoma hacia abajo y ve a Betsabé bañándose. Vio lo suficiente para que no pudiera sacársela de la mente. ¿Y qué hizo? Se olvidó de Dios y de lo bendecido que había sido. No era más que un joven pastor de ovejas. Ahora era el rey de todo Israel, el poder para gobernar a todo el pueblo de Dios. Y por una noche, una mirada, una llamada, un acto de adulterio, él arruinó su vida. Hay un precio que pagar cuando hacemos caso omiso de su propósito, su plan y su voluntad para nuestra vida. Asimismo, Jonás decidió que no haría la voluntad de Dios. No iba a predicarle a quienes odiaba, así que se va en un bote. Uno no puede escaparse de Dios. Pensamos en esta historia y nos reímos. Dios tenía un propósito, un plan y una voluntad. Su propósito y su voluntad era: Jonás, ve a Nínive y predica la verdad para que sean salvos. Discriminaba tanto a las ninivitas que eso era lo último que quería hacer, y decidió de forma insensata, como hace la gente: no haré lo que Dios me dijo que hiciera, y me iré de vacaciones, me voy de aquí. Muchos hombres y mujeres deciden alejarse de Dios para ser tragados en un estilo de vida que odian y casi los destruye. Y a menudo ha sucedido. Entonces, ¿qué pasó? Cuando Dios lo llevó casi al punto de la muerte, escapó del gran pez y no pudo llegar rápido a Nínive. Y luego, claro, está Pedro.
Pedro era uno de los grandes discípulos de Cristo, un gran pescador. Había visto milagro tras milagro, y la noche en que se llevaron al Señor, y aunque estaba en el propósito, el plan y la voluntad del Señor, una niña lo vio y dijo: «Creo que eres uno de ellos. Creo que eres uno de esos seguidores de Cristo». Y él contestó: «No lo soy, no lo soy». Y la Biblia dice que justo en ese momento pasó el Señor Jesús. Se volteó y miró a Pedro. Y nunca olvidaré esta frase en la Biblia. Entonces Pedro se acordó. ¿Y de qué se acordó? De 3 años maravillosos, admirables, indescriptibles de andar con Cristo y verlo sanar y hacer un milagro tras otro, caminar sobre el agua donde había pescado tantos años. Pero dijo: «No lo conozco». Antes de salirnos de la voluntad de Dios, adrede y a sabiendas, más vale pensarlo 3 veces, no una. Puede usted decir hoy: «Hasta donde tengo conciencia estoy viviendo en la voluntad de Dios. Hasta donde tengo conciencia estoy rendido a Él. Hasta donde tengo conciencia mi testimonio ante otros es bueno, porque trato de vivir a diario en su voluntad, su senda y su propósito para mí». Voluntad, propósito y plan. Dios le ama tanto que ha planeado lo mejor. Y la razón por la cual hablo de estos personajes en particular es porque deseo que vea que hay un precio, siempre hay un precio, hay un costo por desobedecer a Dios y no querrá tener que pagar ese precio. Dice: «Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad». Todos hemos tenido que acogernos a ese versículo, quizás muchas veces. ¿Pero ha aceptado a quien le ha llamado? Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Ha respondido a este versículo? ¿Ha aceptado a Cristo como su Salvador personal? Él no dice que tenga que relatar todos sus pecados. Confiesa el hecho de que es pecador, que ha desobedecido a Dios, pero tiene el privilegio, por la gracia de Dios, de confesar ese pecado, pidiéndole perdón y luego escogiendo andar en la voluntad de Dios. No es que su vida sea perfecta, sino que por su gracia, bondad, amor, misericordia y ayuda puede vivir como agrada a Dios, porque tiene la presencia del Espíritu Santo para ayudarle. Padre, te amamos y te alabamos por darnos tu hermosa palabra, como advertencia, como aliento, como ayuda, como fuente de fortaleza y de sanidad. Que la verdad de tu palabra penetre cada corazón que la escuche. Que haya un cambio definitivo, claro, absoluto e incuestionable, en las actitudes y las acciones de todo el que escuche esto, que aún no haya aceptado a Cristo como su Salvador, y quienes sí lo hemos aceptado, que examinemos nuestras vidas. ¿Andamos en la luz de la verdad de Cristo? Te lo pido, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Nuestras convicciones en torno al Espíritu Santo. Muchos creyentes viven toda su vida y pierden una de las mayores bendiciones de Dios, porque nunca se dan cuenta de que en ellos mora el Espíritu Santo, a quien Dios envió a morar en nosotros, para facultarnos a hacer lo que Él quiere que hagamos, y ser las personas que Él quiere que seamos. La mayoría nunca se da cuenta de eso. Nunca piensan en el hecho de que Dios no solo los salvó, sino que mora en ellos por una razón específica. Y pienso en muchas iglesias que ni siquiera mencionan al Espíritu Santo, y la mayoría de los creyentes ni sabe qué papel juega en sus vidas. Si le preguntase a cualquier persona, ¿quién es el Espíritu Santo?, dirán, bueno, es algo religioso, pero no estoy seguro de lo que es. Y al considerar todo eso, pienso en el hecho de que realmente Él mora en nosotros,
para ayudarnos a ser todo lo que Dios quiere que seamos y lograr todo lo que Dios quiere que alcancemos. O sea, Él no dijo, vayan y hagan esto y aquello, sino que dijo, yo estaré con ustedes, moraré en ustedes, y me aseguraré de que estén facultados para hacer y convertirse en todo lo que deseo. Pero no fue sino hasta que estudié en el seminario que entendí quién era el Espíritu Santo. Y la manera en que lo entendí fue así. Una noche me senté en la mesa para cenar. Estaba en mi primer año. Acababa de salir de la universidad y allí discutía sobre todas mis creencias. Algunos de los mejores momentos eran esas discusiones. Y allí sentado llegamos al tema del Espíritu Santo y dije, el Espíritu Santo está supuesto a ayudarnos a todos. Y dije algo más al respecto, y uno de los estudiantes que estaba allí, yo no lo conocía, dijo, no para avergonzarme, pero dijo, Charles, ¿quieres venir a mi cuarto después de cenar? Le contesté, claro que sí. Él estaba haciendo un doctorado. Pensé, algo aprenderé de este joven, seguro. Bien, entré a su habitación y me sentí muy intimidado. Tenía libros del piso al techo, salvo en las ventanas, por todo alrededor del dormitorio. Así que me dijo lo siguiente. Noté que al hablar del Espíritu Santo te refieres a algo. Y le dije, así lo indica la Biblia. Y luego le señalé algunos pasajes bíblicos. Los busqué y se los mostré, y él me dio un Nuevo Testamento en griego y dijo, este es mi primer año, mi primer semestre, apenas estoy aprendiendo griego. Me contestó, está bien, te guiaré por la Biblia. Le dije, no puedo leer esto. Te ayudaré, me dijo. Y me guió por el Nuevo Testamento y me mostró cada vez que se mencionaba el Espíritu Santo. Me dijo, sucede esto. Cuando tradujeron un par de pasajes, el Espíritu Santo es la tercera persona singular. Él, ella o eso. Entonces los traductores a veces se referían al Espíritu Santo como si fuese eso. Y de pronto me sentí muy ignorante y avergonzado, pero muy agradecido. Él me esclareció algo que dice la Biblia acerca del Espíritu Santo, que Él es alguien, no solo un poder, ni otra fuerza, no, es algo. Y yo estaba muy agradecido. Así que la pregunta es, ¿quién es el Espíritu Santo? Vayamos un momento a Génesis, capítulo 1, y veamos lo que dice la Biblia acerca de la creación. Capítulo 1, versículo 26. Hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿A quiénes incluye en hagamos? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y allí está, en el Antiguo Testamento. Y a menudo se habla del Espíritu Santo como que va y viene sobre la vida de alguien. En todo creyente, sin excepción, mora el Espíritu Santo. Y si vamos a Juan, capítulo 14, por ejemplo, veamos en los versículos 16 al 18. Y aquí Jesús habla a sus discípulos antes de ser crucificado y dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, con C mayúscula, alguien, para que esté con vosotros para siempre, no en parte, sino siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos. Y luego procede a explicar a qué se refiere. 3 personas de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Aquí lo llama Consolador, el gran ayudador, quien nos faculta a hacer lo que Dios nos llame a hacer y quien nos equipa para que podamos hacer lo que Él diga.
Y creo que haber crecido en una iglesia donde se hablaba del Espíritu Santo, esto y aquello, pero nadie decía, este Espíritu Santo de quien hablamos, mira lo que hace en tu vida. Fue un extraño para mí hasta que mi amigo tomó su Nuevo Testamento griego, me lo mostró y dijo, aquí dice quién es Él. Vimos cada versículo del Nuevo Testamento y lo entendí hasta cierto grado, pero de inmediato me di cuenta de lo que alguien debió haberme dicho. Y siendo un niño de 12 años, no tenía que vivir la vida cristiana solo. A veces no me iba muy bien. Y batallé mucho hasta que Él me hizo entender. Me dijo, tienes al Espíritu Santo morando en ti. Cuando comencé a darme cuenta de eso, todo cambió. Y de inmediato caí en cuenta. Seré un mejor estudiante porque tengo al Espíritu de Dios obrando en mí, que me facultará y ayudará a recordar lo que necesite recordar. Y todo lo que pudiera pensar, el Espíritu Santo está allí. Así que piense en lo que enfrenta con su familia, por ejemplo. A veces batalla. Usted tiene al Espíritu Santo. Tiene problemas financieros, el Espíritu Santo. Problemas en su trabajo, el Espíritu Santo. Por ejemplo, a veces la gente no entiende lo que usted dice, o no entienden su experiencia cristiana, pero tiene al Espíritu Santo morando en usted, que le facultará en cada circunstancia de la vida a hacerlo mejor en lo que sea. Así que Él no los dejó, y el Señor Jesús les dijo, porque esto le concernía, no os dejaré huérfanos, les enviaré al Consolador. Así llamaba al Espíritu Santo. Voy a enviarles a alguien que va a capacitarles. Ahora, al aceptar a Cristo, de inmediato el Espíritu Santo vino a morar en usted. ¿Y qué sucedió? Él le dio la facultad, o sea, le capacitó para hacer todo lo que Dios quería que hiciera. Él le facultó para hacer todo lo que Dios quería que hiciera a esa edad, en esas circunstancias, más adelante y por el resto de su vida. Lo tenemos morando en nosotros, facultándonos en lo que sea. Por eso es lo que no debemos tener temor. Habrá momentos difíciles, habrá malentendidos, tiempos, por ejemplo, de conflicto, pero hay que recordar que la batalla no es nuestra. Él es quien mora en nosotros, vive en nosotros, nos llena, nos unge, quien rebosa nuestro ser. Él es nuestro guardián, es la fuente de nuestro conocimiento y sabiduría, y la fuente de nuestro poder, nuestra energía para ser y hacer lo que Dios quiera que hagamos. Al pensar en eso, la vida cristiana es maravillosa. Al aceptar a Jesucristo como su Salvador, sus pecados fueron perdonados por lo que Él hizo en la cruz, al pagar su deuda de pecado. Usted solo le pide perdón, creyendo lo que Él dijo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y de inmediato Dios le sella como uno de sus hijos. Luego, el Espíritu Santo comienza a trabajar en su vida. No es en un instante. O sea, recibir al Espíritu Santo es instantáneo, pero vivirlo dura toda la vida. Y llegamos al fruto del Espíritu y todo reconocemos que de vez en cuando no somos tan amorosos ni tan amables como debiéramos. Pero Él está allí. ¿Y qué hace? Él lleva a cabo una de sus labores, que es convencernos de pecado y perdonarnos. Él nos recuerda que no tenemos que albergar el pecado y pensar, oh Dios, ¿qué voy a hacer? Dice en Juan capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, o sea, que nos ponemos de acuerdo con Dios, que el pecado no tiene lugar en nuestra vida. Y Dios está dispuesto a quitarlo si estamos de acuerdo con Él. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel
Vea la siguiente palabra. Y justo. ¿Qué significa eso de que es justo? Bueno, pues quiere decir que al ir a la cruz y pagar nuestra deuda, Él tiene derecho a decir que el alma que pecare morirá. Y ahora dice, si confiesas tus pecados, te arrepientes, me entregas tu vida, serás perdonado por completo. Así que la obra del Espíritu Santo es convencernos de pecado. Eso es solo una cosa. Jesús lo expresó hermosamente al decir que Él es nuestro consolador. Nos ayuda en todo aspecto de nuestra vida. Mire, Dios quiere que vivamos para Él, dependiendo y confiando en Él cada día, para toda circunstancia de la vida. Imagínese cómo se habrían sentido, porque eso fue lo que les dijo el Señor en el capítulo 24 de Lucas, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, el Espíritu Santo. Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Escuche esto. Les dijo, su tarea es esta, el mundo. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Imagínese que estuviésemos aquí sentados 120 de nosotros. Solo los que están aquí, y que Jesús dijera, esta es su tarea. Lleven lo que les he enseñado al mundo. Los dejo, pero el Espíritu de Dios estará en y con ustedes y los ayudará. Pero ustedes, 120, su labor es simplemente llevar al mundo lo que han visto y oído. ¿Cuál sería su primera respuesta sincera? Pues de ninguna manera podré hacer eso, eso diría. Pero Él les dijo exactamente eso, les dijo, su tarea es llevar lo que les he enseñado al mundo, y les dijo, no los dejaré, siempre estaré allí. Así que al despertarse en la mañana, usted despierta en la presencia del Espíritu Santo. Y Dios quiere que despertemos, no solo en su presencia, sino en el reconocimiento del Espíritu Santo. Que hoy, a quien sea que encuentre, lo que sea que enfrente, no tengo que preocuparme ni angustiarme porque Él estará en, con y sobre mí, facultándome para llevar a cabo la responsabilidad que tengo, cumplir lo que sea que Dios quiera que cumpla, hacer bien lo que Él me llame a hacer. Confiar en que tendré todo lo que necesite porque Él lo suplirá. Dice que Él nos sella. Eso no es algo que va y viene. Nos sella el espíritu de la promesa, el Espíritu Santo. Su intención nunca ha sido que vivamos ni un día sin depender de Él. Sin embargo, pienso en cuánta gente va a la iglesia cada domingo y la única vez que escuchan del Espíritu Santo es quizás si cantan Espíritu Santo, lléname. Tal vez lo escuchen allí, pero cuando se trata de predicar, enseñar, hablar, compartir, no escuchan a nadie hablar de eso. Porque el diablo no quiere que hablemos de la fuente de nuestra fuerza y poder. No quiere que pensemos en eso. Él quiere que lo principal en nuestra mente sea temor y duda. ¿Quién soy? Soy un don nadie. Mire, le diré quién es usted. Es alguien digno de que Jesús muriera por usted. Eso le hace muy valioso a los ojos del Dios Santo. Y el Espíritu Santo está allí para obrar y morar en su vida y lograr las cosas que Dios quiere lograr. Ahora, Él es nuestra fuente. Hemos de verlo como nuestra fuente, la fuente de fuerza y poder en nuestra vida. Y hay muchas referencias a eso en la Biblia, pero ¿a qué se refiere al hablar del poder del Espíritu Santo? Todo el mundo quiere alguna clase de poder, ¿verdad? ¿Cuál es el poder del Espíritu Santo? Es su capacitación, es su energía divina.
Es la realidad de Dios Todopoderoso. Es Dios haciendo algo sobrenatural en nuestra vida, energía divina y autoridad espiritual. Ahora mire, alguien comienza a discutir sobre el Evangelio, solo diga, gracias Espíritu Santo. Cuando usted entre en una discusión con alguien, apropiese en ese instante de la presencia y el poder y la palabra del Espíritu de Dios. Él está allí como su defensor. Él está allí como su proclamación. Está allí para hablar verdad por medio de usted. Dirá cosas en las que ni había pensado. Dios le recordará pasajes en los que ni había pensado. ¿Por qué? Porque ya no soy yo, sino Cristo que vive en mí. Y de esa manera es como Dios quiere que vivamos. Por eso envió al Espíritu Santo. ¿Por qué? Para iluminar su mente, para ayudarle a entender y ayudarle a saber qué hacer y cómo reaccionar. Y para equiparle para una vida piadosa. Mire, usted es morada del Espíritu Santo y está afianzando, porque Dios le selló con el Espíritu Santo de la promesa. Y a veces actuamos así. Es que yo soy tan débil y no puedo hacer esto ni puedo hacer aquello y pobre de mí. Y todo ese tiempo tenemos a la deidad morando en nosotros, listo para obrar en nosotros y hacer su voluntad, cual sea. Pero esa verdad hay que reconocerla, creerla y apropiarnos de ella. Sin embargo, sé que muchas personas que escuchen este mensaje nunca habrán escuchado un mensaje del Espíritu Santo. Y no es que sea nuevo, sino que la gente no habla de él. Y he escuchado a personas decir, bueno, hago lo mejor que puedo. Bueno, eso no es bíblico. ¿Dónde está eso en la Biblia? Hago lo mejor que puedo. No. Hago lo que el Espíritu de Dios me faculte y permita hacer, sea lo que sea. No será perfecto. No siempre será lo mismo. El Espíritu. Mire, me encanta esto acerca de Dios. Nos ama y conoce lo suficiente para que no nos dejará hacerlo todo perfecto siempre. ¿Y sabe por qué? Porque nos volveríamos engreídos, egocéntricos y orgullosos. Ahora, lo que hace por mí me deja cometer errores aquí frente a usted. Así que nunca quiero dar la impresión de que sea perfecto, porque no lo soy. Pero soy sincero. No perfecto, pero sí genuino. Y todos tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Cuando usted despierte en la mañana, despierta en su presencia, quien mora en usted. Él está allí ¿para qué? Para facultarle todo el día a hacer bien lo que sea que tenga que hacer y encontrar gente a su alrededor todo el día, con una sonrisa en su rostro y gozo en su corazón. Quizás no siempre lo sienta, pero responde por el Espíritu, no sus sentimientos. Las emociones van y vienen, son lo que sea, pero al reaccionar por el Espíritu lo hace en fortaleza. Reacciona en la energía, el poder y la unción del Espíritu de Dios sobre usted. ¿Y sabe qué pasa? La gente no estará impresionada, sino impactada por su vida, porque ven algo que normalmente no ven en todo el mundo. Ahora bien, permítame darle una definición de la energía y del poder de Dios. El poder del Espíritu Santo es la energía y la autoridad de Dios derramadas en la vida del creyente, con el propósito de darnos una vida piadosa y un servicio fructífero. Escríbalo. La energía y autoridad de Dios derramadas en la vida del creyente, con el propósito de una vida piadosa y un servicio fructífero. Mire, no para hacernos felices, aunque lo seremos. No para hacernos gozosos, aunque ese es un fruto del Espíritu. En otras palabras, Él obra dentro de nosotros para lograr su voluntad. Y Él es el ayudador en toda situación. Es cuestión de saber que Él está allí, reconocer que está allí, actuar como que está allí,
y andar en el reconocimiento de que está allí. Cuando eso transcurre en su vida, realmente algo sucede. Entonces, al hacer la obra de Dios a su modo y en su sabiduría, seremos bendecidos pase lo que pase en nuestra vida. Piénselo por un momento. Como seguidor de Jesucristo, usted está equipado con la presencia del Espíritu Santo, quien es parte de la Trinidad, por lo que tiene poderes sobrenaturales. Ya usted no está solo, sino está totalmente equipado con la presencia del Espíritu Santo para enfrentarlo todo y cualquier cosa. No es que la vida sea fácil, sino que lo enfrente, nunca lo hará solo. Usted y Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo lo enfrentarán todo juntos. Y piénselo, no puede perder. Cualquiera que sea la batalla, no puede perder. Cuando toda la Trinidad dirá, pensé que se refería solo al Espíritu Santo. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas de la Trinidad. No puede separarlas. Al tener a una, gracias a Dios, las tiene todas. O sea, tiene al Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo morando y obrando en usted. Ahora piense en esto. Cuando Jesús les dijo, por tanto, id hasta lo último de la tierra, así comenzó ese grupo. Lo que les dijo que hicieran, lo hicieron lo suficiente para abarcar el mundo. Y Dios sigue obrando. Incluso en esos dialectos que faltan por traducirse, hay gente que está trabajando diligentemente para que toda persona en el mundo pueda entender en su idioma la verdad del Evangelio de Jesucristo. Entonces, yo le pregunto, ¿dónde cabe el Espíritu Santo en su vida? ¿Está usted pensando, pues ni siquiera sabía quién era Él? Mire, Él es una persona de la Trinidad. Es nuestro sello, nuestra salvación, nuestra vida. Él quiere que vivamos de su energía y fortaleza, en su poder, en su nombre, para su gloria y honra. ¿Y qué sucede? Somos bendecidos en el proceso. Amén. Y alguien dirá, ¿qué es eso de ser llenos del Espíritu Santo? Es esto. El Espíritu Santo, quien mora en usted, no necesariamente le ha llenado. Él le ha sellado al ser salvo, pero ser lleno del Espíritu significa estar dispuesto a confesar sus pecados, arrepentirse y dejarlos, rendir su vida a Él, entregarle su vida, reconocer que Él es su dueño y tiene derecho a morar en usted y guiarle, y que usted está dispuesto a seguir su voluntad, a hacer lo que Él quiera. Al haberse rendido por completo a Dios, el Espíritu Santo viene a su vida en plenitud total. Lo experimenta de un modo que no lo experimentará al solo confesar sus pecados. Y lo que sucede es, mientras más se entregue a sí mismo, a Él, más lo experimentará a Él. Él es una persona real de la Trinidad. Entonces piense en esto. Al salir hoy de aquí, saldrá en la presencia y el poder del Espíritu Santo para cumplir su voluntad y propósito en su vida. Cuenta con la promesa de su continua e ininterrumpida presencia. Continua e ininterrumpida. Tal vez sienta una interrupción. Quizás sienta que le pasa toda clase de cosas. Continua e ininterrumpida presencia y poder para vivir y cumplir el propósito de Dios para usted. No hay mayor bendición que esa. Esa es la labor del Espíritu Santo. Padre, te damos gracias por lo que haces por nosotros, mucho más de lo que podríamos contar. Y te pedimos que nos concedas un firme, profundo e insaciable deseo de tu Espíritu en nuestra vida, que tengamos una vida entregada. Y dijiste que al hacerlo habrá amor, gozo, paz, bondad y benignidad, y todas las promesas del Espíritu.
Oramos hoy por quienes han escuchado, que aún no son salvos, que no te han aceptado como su Salvador. Que recuerden que no hay sustituto para la salvación, no hay sustituto para la presencia del Espíritu Santo. Y si quieren lo mejor de ti, viene mediante la salvación, al poner su fe en Jesús y pedir la plenitud del Espíritu en su vida. Y lo concederás, y te damos las gracias por eso. En el nombre de Jesús. Amén.